Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Ricardo. Si así no lo hiciere, Yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y Él me lo demandan. Sí, juro. sí juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí juro. Sí, juro. Sí juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí Sí, juro. Sí, juro. sí juro. Sí sí Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. sí juro. Sí, juro. Hiciste un memorándum con una república teocrática islámica que atentó contra tu propio país. Dijiste una pata rota y te victimizaste para tapar todo. Sí, juro. Buenas, tirapiedras, ¿cómo les va? Volvemos después de 2 intentos de arrancar el programa del día de hoy, que estábamos arrancando con toda la energía, la gente intentaba acompañar, intentaba seguir diciendo, bueno, pará, le cortaron el pelo, le llevó el ajuste, dijo Ever, seguramente acá está, acá hay comentarios, el Presto intenta sabotear Si Juro desde México, Sheinbaum lo ha convertido al zurdismo, le mandamos un saludo a Eduardo que estuvo en la gran conferencia que se hizo en México en estos días. ¿Está en México el Presto? La verdad ni idea, pregúntenle a él, pero creo que sí. Creo que sigue todavía, creo que vuelve, pero vuelve ahora en estos días, así que va a haber programa el viernes, supongo. Está en México con Danan, dice Verpastén. Bueno, hay gente que tiene información, tiene data. Gonzalo Segura dice, buenas. Agustín, hasta que no paguen la contribución solidaria obligatoria de Formosa, no van a poder emitir el programa. Pero la puta madre, bueno, listo, estamos cagados. Acá nadie la va a pagar. Bueno, volvimos después de un momento. Yo estaba a punto de intentar, no sé si existen todavía los vivos de Instagram, pero iba a intentar ver si seguían existiendo y ver si hacía un vivo. Dije, bueno, empezamos un vivo, pero en Instagram. Y vemos quién se conecta. No sé. Pero bueno, tenemos, como mencionábamos hace un rato, por si vieron capaz también nuestras historias, tanto en Si Juro como en la cuenta de Agustín Valetti, la de el conductor que está ante ustedes en este momento compareciendo. Y los estábamos invitando a que puedan sumarse, sobre todo a suscribirse, a dar like, a comentar, sobre todo ahora que todos los likes, los comentarios de lo anterior quedaron en la basura, así que pónganse, likeemos, comentamos, sumamos, porque tenemos bastantes cosas de las que conversar el día de hoy, que me parece que son muy interesantes. De hecho, yo les voy a poder ir haciendo un panorama de lo que va a ser el programa de Si Juro hacia los próximos días, no, bueno, tampoco exageremos tanto, no falta tampoco, hacia las próximas semanas, pues ya se va terminando el año, y bueno, estamos ahí armando algunas cositas bastante interesantes. La idea que tenemos acá desde Si Juro, les puedo ir comentando más o menos, pero se los quiero decir con sentido, así que quiero ver, porque tengo acá el Excel en el que se ponen las columnitas, la planificación de las temáticas, de todo. Bueno, las últimas 3 columnas de las últimas 3 editoriales, las últimas 3 aperturas de sesiones, van a ver que van a intentar llevar a 3 preguntas esenciales. Las últimas 3 aperturas de sesiones de diciembre, los últimos 3 programas de diciembre van a ser aperturas de sesiones en donde intentemos ir a 3 preguntas esenciales. Pero antes tenemos que ir haciendo una antesala de eso, de esas preguntas esenciales.
La verdad que todo esto empezó a disparar desde que la semana pasada yo le fui muy franco y les dije, valga la redundancia, viene Franco después también para la timba real, pero yo le fui muy franco y les dije, no siento que de la actualidad política ni nacional ni internacional tengo tanto interés de hablar de la misma manera que siempre. Quizás de una manera más profunda, quizás hilando más fino en algunos conceptos. Quizás no hablando en este momento de todos los 20.000 sucesos habidos y por haber que hay, que algunos los vamos a tocar quizás con Gaby en la columna del propagandista de Occidente, de la Cruzada por el Mundo, y con nuestro lobito del Merval en la timba real. Porque, por ejemplo, para el programa del día de hoy vamos a tener a Franquito, vamos a estar hablando sobre la nueva política, la nueva doctrina en la relación, en las relaciones internacionales entre la Argentina y los países de Hispanoamérica o de Iberoamérica para con los Estados Unidos. Una nueva política comercial, una nueva política económica en la que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, este hombre plantea constantemente peace through economic strength, la paz a través del fortalecimiento económico. Y bueno, esa política la que va a llevarnos a conversar con Franquito el día de hoy. Vamos a estar hablando también, por supuesto, con Gaby del otro lado del mundo, hablando sobre temáticas del otro lado del mundo, que son justamente de México, del México de Sheinbaum, como la mencionaban acá hace poquito, esta narcosocialista del partido Morena, de López Obrador, de todo este socialismo del siglo XXI tardío que llegó a México y que, bueno, sigue haciendo sus daños en este país. Y vamos a estar hablando obviamente sobre las protestas que se vienen suscitando hace rato, una rebelión, una resistencia popular que no nació de un día para el otro, que está surgiendo hace bastante tiempo y sobre todo, como siempre, termina siendo la mayor perdición para los socialistas, para los pobristas, para los comunistas, terminan siendo siempre ¿quiénes? Los jóvenes. Los jóvenes que se cansaron de ver una realidad que les promete solamente miseria y hambre y quieren cambiarlo todo. Bueno, estamos a la luz de algo nuevo, porque ahora hablan de generación Z. Tendríamos que verlo, tendría que verse qué es lo que está por venir en México. Pero una temática que también yo creo que a muchos les va a tocar, porque se habla siempre de wokeismo, del woke, no sé qué. Vamos a estar hablando del día después del woke, de básicamente de qué es lo que pasará cuando el woke termine su ciclo en este planeta, que estoy convencido que lo está terminando, está siendo derrotado. El tema es cómo elegimos que sea derrotado el woke. Bueno, el cómo quizás va a ser algo que vamos a explorar más para la próxima editorial, la editorial de la semana que viene, que van a ver que ahí es donde más vamos a intentar desglosar el cómo elegimos dar las batallas y conceptualizar lo que tenemos enfrente, tanto a nuestro enemigo como a nosotros mismos. Bueno, a ver, voy a leer un poquito acá antes de arrancar ya con lo que les estaba contando de nuestra apertura. La nada dio sus frutos. Aparecieron los temas de debate, dice Verpastem. Y dice también, tengo una duda, ¿los woke están woke? Me parece que siguen dormidos, se levantan más tarde. Bueno, eso es muy probable, sobre todo algunos que conocemos acá en nuestra región y sobre todo en Argentina, como el caso de la monseñora del wokeismo argentino, Ofelia Fernández. Pero bueno, como les decía, entonces queremos ir llegando a las bases de las cuestiones trascendentales e importantes para dar la pelea correcta, para que lo que tengamos enfrente, tanto nosotros de este lugar como, digo nosotros todavía porque bueno, Evi sigue siendo coconductora a pesar de que hoy lamentablemente, lo comentábamos antes, no pudo asistir, le mandamos un saludo enorme. Nosotros y ustedes también del otro lado tenemos una pelea por delante.
La vida es una pelea por delante, la vida es una pelea todos los días, una batalla tras otra, como la película de Paul Thomas Anderson de ahora. No la vi, aclaro, por las dudas. Pero, bueno, nada, es empezar a preguntarse, empezar a hacerse las preguntas relevantes. Y a mí me empezó a pasar algo, sobre todo con algo que ya lo deben haber escuchado, el Congreso Nacional de Infancias Trans, que iba a ser originalmente en Tucumán, pero como el poder político peronista o peroniano, si no le quieren decir peronista, bueno, serán derivados de Perón, no serán peronistas, pero son derivados de Perón, el poder político peroniano o peronista de Tucumán, que sabemos todos que es bastante más conservador que la media del peronismo hoy en día. Incluso en las épocas más duras de la radicalización del kirchnerismo, el peronismo tucumano se mantuvo con bastante conservadurismo, denunciado sobre todo por el trotskismo, el progresismo, el gorilaje blanco. Yo tengo un conocido que, no sé si es un término, no me acuerdo si es un término común, pero que les dice mucho gorilita blanco a los troscos. Son otro tipo de gorila que el tradicional. Bueno, en síntesis, como les decíamos recién, se dio que ayer fue finalmente el 17 de noviembre, hace unos días, para quienes lo vean después, hace unos días se dio el Congreso Nacional de Infancias Trans. Y a partir de ahí, bueno, empiezan a suscitarse un montón de cosas. ¿Qué sería un Congreso de Infancias Trans? ¿Y qué son las infancias trans? Bueno, parte de el virus mental wokista, el virus mental progre que nos han metido en la sociedad argentina y mundial también. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a puntualizar dónde están los verdaderos enemigos, y vamos a ver que no es solamente una sola cosa, un solo frente, sino que hay varios frentes que se han abierto en las sociedades libres y abiertas, y que fueron tan libres y tan abiertas que le abrieron la puerta a los peores monstruos. Yo creo y estoy convencido que esto que se vio, que se ve en general de la defensa política, institucional y cultural, porque acá estuvo metida la Universidad Nacional de Córdoba, que reivindicó el Congreso Nacional de Infancias Trans. Córdoba está completamente permeada por la Agenda 2030. Si ustedes quieren darse una idea, simplemente miren lo que le preguntó Schiaretti a Milei en 2023. Le preguntó si iba a cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, de la Agenda 2030 y demás. Y sabemos que Córdoba está, hablando mal y pronto, pijeada completamente por la Agenda 2030. Bueno, es una realidad. Yarlora es parte de eso, todos ellos son parte de ello. Entonces ahí hay que empezar a puntualizar, hay que empezar a ver cómo parar la locura woke, la locura progre, porque ataca sobre todo a las distintas instituciones, a los distintos fuertes que tenía Occidente para generar justamente el mundo libre. ¿Por qué a veces pensamos que el mundo no es libre? ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, cuando empezó lo de Rusia y Ucrania, todos decían hay que defender el mundo libre. Y yo, ok, pero ¿cuál es el mundo libre? El mundo libre es el de las pandemias y las cuarentenas y los encierros, las violaciones de derechos humanos constantes, el de los campos de concentración en Australia, en China. Bueno, China justamente no sería el mundo libre, supuestamente para otra gente. Para alguna gente va fluctuando, es a veces, a veces no. Bueno. En Formosa, acá nomás, justo que hablaban de Formosa, teníamos campos de concentración por la dictadura del COVID, la dictadura del Río de la Plata, como decía en su momento Carlos Maslatón. Y veíamos cómo la gente entregaba a mansalva su libertad por una dosis de seguridad, por una dosis de sentirse un poquito más a salvo. Le daba a los políticos, a los burócratas no elegidos, peor aún, a burócratas no elegidos, el poder de decidir sobre sus vidas y sobre las vidas de todos los que lo rodeaban. ¿Ese es el mundo libre? Pregunta. Digo, me parece que hay mucho para hacer para volver a recuperar el mundo libre que en algún momento supo ser Occidente. Cuando en su momento el presidente Javier Milei también fue a Davos y dijo que todo en este sistema, este maldito sistema está mal, básicamente les dijo, y les escupió en la cara y les dijo,
muchas más verdades de las que le adjudicaron a Greta Thunberg, y por eso le vaciaron en los salones, en la ONU, en Davos. Por eso no están tan interesados por mucho de lo que tiene para dar en la afronta discursiva dialéctica del presidente Javier Milei y los que pensamos en muchas cosas como él. Así que miremos lo que es el mundo realmente, el mundo en el que estamos inmiscuidos en este momento. Como decía, estamos enfrente de un progresismo cultural que cada vez tiene muchísimo menos de progreso que el día anterior. Es una locura woke. Estamos hablando de por ejemplo, de un progresismo alarmista climático que podemos ver representado en Greta Thunberg, en Bill Gates, en compañías. Podemos ver también el progresismo demente, el virus woke, en el odio al hombre y al blanco que promueven tanto el feminismo como el antirracismo prostituido de estos tiempos. Lo podemos ver también esta locura woke en la ideología de género, a partir de esto que hablábamos recién de las infancias trans, pero también incluso ir más allá, al hecho de la autopercepción en sí. Yo creo que ahí podemos encontrar algo de lo que ha podrido realmente las mentes de generaciones. No podría hablar solamente de una generación, tendría que hablar de generaciones de chicos que han tenido la mente podrida, sobre todo mucho más en el primer mundo que en el tercer mundo. Fíjate cómo zafamos, por no estar tan desarrollados y poder preocuparnos de tantas pelotudeces, zafamos a veces de que la agenda se ponga más peligrosa que en otros países, pero no somos inmunes, porque nos ha tocado de cerca, nos ha tocado con el aborto, nos ha tocado con la ley de identidad de género, nos ha tocado con tantas, pero tantas cosas. Y ahora tenemos cada vez más descarada la defensa de las infancias trans. ¿Qué son las infancias trans? Bueno, primero lo que siempre se dice, las infancias trans no son nada más que como Papá Noel, son los padres. Base de conceptualización. ¿Por qué? Porque no se puede pretender que un niño que puede decir que explora la plasticidad, se la pasan hablando todos los pedagogos, los psicólogos, los terapeutas, se quieren hacer los padres que New Age, que escuchan a todas las ciencias y demás, y no escuchan cuando las pedagogías hablaban siempre de los niños y su plasticidad, su neuroplasticidad, justamente, hablando en términos más científicos. Digo, de la capacidad que tienen los niños de poder explorarse a sí mismos. ¿Por qué tiene que venir un adulto a inculcarle que está en el cuerpo equivocado? Ahí está la prostitución de la ESI, de la educación sexual integral, por ejemplo, de la violación, del abuso de los niños que se hace constantemente en las escuelas de nuestro país, incluso en algunas que se supone que inculcan en valores católicos, que inculcan en valores cristianos, y que aún así terminan permeando por H o por B, por presiones del gobierno o por decisión propia de los gobiernos, de los ministerios de educación, de las direcciones generales de escuelas públicas y privadas. Bueno, todos terminan permeando, aceptando esta ideología tan dañina en la sociedad. Y yo quiero que empecemos a pensar en el fin del woke. Yo quiero que lo empecemos a pensar porque yo estoy convencido que estamos en un tiempo en el que eso está pasando. Pero me gustaría repasar algunas de las locuras más fuertes, como las que mencionamos recién, y tratar de esbozar un camino para que bueno, empecemos a dar cuenta del error. Toma agüita. Y voy a leerlos un cachito a ustedes para ver. Acá está Eber Pastén, que siempre con su aporte. Les recordamos, porque no sé si lo dije ahora cuando arranqué, para que manden en nuestro excelente número WhatsApp 11-3936-6655 para todas las dudas, todos los cuestionamientos, todos los planteos para hacer en el medio de este programa del día de hoy. Creo que va a ser muy interesante la conversación que podamos llegar a tener. Bueno, infancias trans, dice Eber, los niños no tienen la capacidad de decidir tremenda atrocidad de destruir su salud por el veneno de la hormonización a temprana edad. Danan dijo que aumentan las automoriciones. Ok. No estaba entendiendo qué estaba queriendo decir. Bueno, muchas gracias por cuidarnos de que nos bajen el vivo de YouTube. Gracias, Eber. Ahora la gente dice petit suisse. Yo no entendí nunca eso, no me informé. No sé por qué la generación ahora dice me petit suisse, me no sé qué. Bueno, no sé.
cosas de TikTok que censura cada palabra que uno dice, y de YouTube también. Bueno, pero sí, es verdad esto que se está diciendo acá. Mirá, no es un tema de que lo diga Danan o que lo diga yo o que lo diga... Yo los invito a ustedes, y lo vamos a estar desglosando en un ratito un poquito más, pero los invito genuinamente a que investiguen fervientemente sobre esta temática. Porque es una temática en la que se está atacando a lo más vulnerable, a lo más preciado que tiene la sociedad en general, acá en Argentina y en cualquier parte del mundo, que son los niños. Y lo saben, los que promueven esto lo saben. Y muchos lo promueven, pero como buen vendedor de drogas, como buen esparcidor de virus, algunos no consumen de la que venden. Son inteligentes, son malvados, son crueles. Y lo que están haciendo es para atentar a nuestras infancias, para atentar al futuro de la... No diría ya de la raza humana. El futuro de la idiosincrasia de Occidente, de la cultura de cada uno de los distintos países, de la cultura de España, de la cultura europea, de la cultura yanqui, de la cultura inglesa, de la cultura argentina, que también tenemos un crisol de razas, pero fíjate cómo se fue prostituyendo esa palabra de crisol para pasar al multiculturalismo. No hay un orgullo multiculturalista. Hay un orgullo de ser un país que se construye en base a las identidades y los aportes que hacen tantos otros países del mundo, no en el país que carece de identidad. Entonces, con tantas cosas están intentando atacar a la identidad de Occidente, la identidad cristiana, la identidad romana de Occidente. Las herencias culturales de Roma, de Grecia, de distintos países del mundo que han formado el pensamiento occidente y que han logrado lo imposible en su momento. Que incluso el mundo occidental era mucho más amplio que el que conocemos hoy en día, cuando Oriente tenía una población descomunal, 90 y pico % de población de muchos de los países que hoy son mayoría descomunal musulmana, islamista radical en algunos casos, eran cristianos, eran católicos, y fueron cada vez, a lo largo de la historia, un pueblo muy castigado, un pueblo muy perseguido, un pueblo muy azotado. Y después hablan de las cruzadas. Petit Suisse lo promueve Martín Sirio, el youtuber. Mirá, bueno, se nota que yo... Bueno, esa es una de las cosas que íbamos a hablar ahora y vamos a ir pasando a hablar de eso. El término Petit Suisse, sí. Mea culpa en esto del fin del woke. Y justamente desde ese lugar me gustaría hablar más, sobre todo, porque cuando uno habla a veces capaz como desde afuera... el que escucha dice, bueno, pero a fin de cuentas, el que escucha desde afuera y que está en desacuerdo con estas ideas puede decir, bueno, pero a fin de cuentas, ¿vos qué sabés? Yo te puedo decir que sé muy de cerca de todo lo que estoy hablando del woke, puedo saber bastante, porque en algún momento, con lo menos o con lo mucho, creo que tengo que hacer un poco de mea culpa en que yo fui partícipe del woke. Yo compré muchos de los relatos dogmáticos, ideológicos del woke. Nunca compré el socialismo comunista. No se me puede acusar en ningún momento de mi vida, diría, literalmente. Lo máximo y más peligroso que fui fue radical. Y por familia, encima. Pero más allá de eso... Yo tengo que hacer una culpa y decir, y para eso, para ejemplificar en las distintas aristas nefastas de esta ideología, en muchos casos asesina, en los mejores casos que pudre las mentes de generaciones enteras de seres humanos. En algún momento yo pensé que el transgenerismo no hacía daño a nadie, que era parte de la libertad de los seres humanos y nada más. También pensé que el aborto era un mal menor para que las mujeres vivas, sintientes, con esa mágica palabra con la que deshumanizan a la vida humana,
para que ellas puedan seguir viviendo, bla, 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 bla. Aparte, a mí me agarró encima un poco antes de que aparezca la ola feminista, pues yo, siempre interesado en temáticas políticas, un día me encuentro un libro que decía aborto legal, seguro y gratuito, o aborto legal y seguro, no, gratuito no decía, no era la consigna completa después de la campaña. Y era de una obstetra. Entonces yo dije, a ver, qué interesante, voy a leer esta perspectiva, voy a ver qué es lo que tiene para decir. Yo pasé una parte más conserva, después una parte hiperprogre y después volví, pero ya sintetizando, digamos, las bases en lo que uno tiene que vivir en la vida, básicamente. Bueno, entonces, y para ir siguiendo, digamos, un poquito, también pensé en su momento que el veganismo salvaría al mundo del colapso climático, algo por el estilo. Pero bueno, así en todas estas temáticas tuve señales de alarma y yo creo que muchos de los que están del otro lado, si es que pasaron por lo mismo o si es que están todavía desde el otro lugar, las tienen. Hay señales de alarma siempre. Por ejemplo, caso trans, la señal de alarma más grande, la red flag más grande, como dicen hoy en día, es claramente las infancias trans. ¿Cómo se te puede ocurrir que podés hormonizar como pollo a un pibe que no puede decidir si tatuarse, si tomar alcohol, si coger? Ninguna de esas cosas debería ser, ¿eh? Porque la agenda de la gente que quiere que cada vez el niño se ocupe de decidir esas cosas, en vez de que sean sus padres, porque son los responsables legales y morales sobre el niño, bueno, ahí es donde uno tiene que poner el ojo. ¿Por qué esta agenda avanza cada vez más en hacer que los niños se adulticen? Tiene que ver con otras cosas que vamos a tratar acá. Hubieron señales de alarma. Hay que ver la industria del aborto en el mundo, como decíamos recién. También esa es otra de las grandes señales de alarma que para mí empezó a tener la temática del aborto. Y ese es el lugar de alerta donde uno en algún momento ve lo que no quisiera hacer jamás. Y después empezás desglosando y te das cuenta de que todo fue perdido, fue al pedo. Todo lo woke se destina a la nada, porque su ideología en el fondo es la nada. Su ideología en el fondo, la ideología del progresismo, del wokeismo, del marxismo cultural, es que los seres humanos pierdan su esencia, pierdan su alma. El wokeismo, el progresismo, en todas sus áreas es completamente constructivista. Plantea que el ser humano se construye. No es esencialista. No se plantea, no plantea la esencia, las bases esenciales. Por eso no cree en los derechos naturales tampoco del ser humano. Por eso plantea una maraña de derechos positivos, entre comillas positivos. Fíjate cómo la neolengua fue colonizando el lenguaje, derecho positivo, afirmación de género. Una locura por donde se la vea, decirle afirmación de género a la negación de la realidad. Entonces me gustaría puntualizar en estos ejes y, bueno, quizás hacer mi aporte desde una persona que no tuvo una adolescencia zurda en lo económico, pero sí progre en lo cultural. En principio, tenemos algunas imágenes para ilustrarlo, tenemos el ambientalismo. Un ambientalismo que ya lo hemos tratado un par de veces en este canal y en este programa, ni que te cuento, con nuestro propagandista de Occidente, con la señora He-Man, con la señora Greta Thunberg, ahí la tenemos, con Alexandria Ocasio-Cortez, con el Green New Deal, el nuevo pacto para luchar contra el cambio climático que planteaba la ultracomunista AOC de Estados Unidos, los jóvenes por el clima que utilizan esta bandera de la humanidad, seguramente se deben comunicar en esperanto también, los jóvenes por el clima de Argentina, que viven sus vidas como pichones de la embajada británica, solamente encargados de atentar contra nuestra soberanía, que dentro de poco tenemos nuestro Día de la Soberanía Argentina. Bueno, empecemos a pensar sobre cómo atentan contra nuestra nación, cómo atentan contra nuestra nación estas personas.
Me están diciendo que puede ser que hay una imagen peligrosa más adelante. Yo diría que la pongamos más adelante, por lo menos un ratito, que la gente la ve y después la sacamos, para no correr riesgos. Pero bueno, pues vamos a ver, vamos a testear, porque realmente creo que es bastante gráfica de lo que estamos hablando. Pero volviendo a esto del ambientalismo, un ambientalismo pedorro, que tiene muy poco de defensa real del medio ambiente y más de una defensa de las cajas de algunos políticos que quieren currar con todo esto. Recordemos, ahora aparece Cabandier como un adalido del peronismo, lo quieren llevar a los medios para supuestamente reivindicar el peronismo, pero era el ministro de Medio Ambiente. Todas estas personas que ven ahora circulando el peronismo, todos, Culfas, Álvarez Agís, ojo con ese, de los más peligrosos. Cabandier, todos estos personajes neocámpora que se ven ahora empezaron con el currito de la Agenda 2030 y dijeron, bueno, dejamos el kirchnerismo, dejamos currar con esto y nos vamos a meter con, como hizo Lula. Lula dejó el socialismo del siglo XXI en parte, para abrazar más fuertemente a Emmanuel Macron y a la agenda entre ellas esta agenda ambientalista, que ahora son los paladines del medio ambiente en Brasil, supuestamente, cuando bajo el mandato de Lula se han quemado tantas hectáreas de los bosques del Amazonas, que después vienen a llorar con Bolsonaro. Esa hipocresía progre de todos los días. Un poquito de lagrimitas de zurdo. Entonces, ¿qué tenemos con este ambientalismo? Un subdesarrollo para países subdesarrollados. Profundizar en el subdesarrollo. Una pérdida de la capacidad de respuesta crítica, como la pérdida de centrales nucleares que ha tenido Alemania, por ejemplo, que después, ante la guerra entre Rusia y Ucrania, le ha jugado una muy mala pasada. Y se empieza a perder la lógica, digamos, de querer que estemos en un medio ambiente sano, para complacer a una locura ambientalista que muy poco tiene de verdadero ecologismo y sí tiene también, aparte de, como decía, de engrosar cajas de políticos, de querer favorecer a los negocios de algunos multimillonarios, como es el caso de Bill Gates, que, y pasando a la siguiente temática, invierten muchísimo en esto que van a ver a continuación, en la comida del futuro, es como le dicen hoy en día. También fui víctima de esto, les debo decir. También fui víctima de esto. Te los puedo atar a los dos temas. Yo fui vegano por mucho tiempo, dejé de serlo a principios de este año, gracias a Dios y la Virgen. Y bueno, justamente me permeó la campaña, no diría de estos esperpentos acá, humanos de Anonymous, vegan, no sé cómo mierda se llaman. Yo nunca me metí en el lado militante de estas causas, igual debo decir, en la mayoría de los casos, o en el 99% no estuve en el lado militante de estas cosas, salvo quizás alguna vez compartir alguna historia, alguna cosa de esta causa, por ejemplo el veganismo. Me entró un poco los animales, la empatía, que no sé qué, y que, resulta que la ganadería puede llegar a destruir el planeta. No puede ser, no sé qué. Y después empecé a ver de dónde venían muchas de esas investigaciones truchadas, con muchos científicos que pagan, que son pagados por muchos de estos lobbies que quieren hacerte comer cada vez comida más ultraprocesada, a fin de cuentas. No quieren que comas comida sana, no quieren que comas comida que complete tu organismo. Y a fin de cuentas un psicopateo barato en el que, bueno, mucha gente, como digo, fue mi caso también, increíblemente, a ver qué dice Verpastén, Greta ya se convirtió en el caro pardíaco internacional. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y ahí se pudo ver, digamos, de alguna manera, estas cosas, hamburguesas ultraprocesadas, con 20.000 condimentos, con 20.000 aditivos, diciendo que son más sanas, que son más naturales que la carne común, que la carne de una vaca bien alimentada, que por más amor que uno pueda tener por los animales, en realidad son animales, están para servir al ser humano, están para servirnos, no hay que maltratar, no hay que generar un destrato inhumano.
más allá de que no sean humanos, digo, el inhumano es el que ejerce una acción que es impropia del humano, que tiene empatía, que tiene corazón. Pero sí hay que comer. Hay que comer, hay que industrializar, hay que desarrollarse. Este es un lobby muy peligroso también en el mundo, que todavía tiene bastante cabida. Y el siguiente también que podemos ver, el feminismo. El feminismo, que lo vamos a pasar en un 2x3 porque tenemos una imagen no apta para todo público. Quizás, Mijael, no sé si nos podés encontrar otra imagen apta para todo público. No promete nada. Pero esta cosa que veíamos, la iglesia, la única iglesia que ilumina, es la que arde, nos decían las feministas, las femibolches, las hembristas, las feminazis. Yo soy más escéptico de decirles feminazis igual, dentro de todo. Me gusta más el de femibolches. Porque lo de feminazis les quita lo que realmente son en el fondo. Son socialistas, son comunistas, son resentidas sociales, son envidiosas, son profundamente supremacistas. Y yo no estoy hablando, como siempre decimos acá, no estoy hablando del feminismo que existió para darle el voto a la mujer, que existió para reivindicar la igualdad ante la ley. No, el feminismo de la igualdad ante la ley es aliado de los que queremos un occidente con todas las de la ley. Pero esto no es un feminismo que quiere la igualdad ante la ley, este es un feminismo supremacista. Un feminismo que lo único que ha logrado es fomentar el odio y la división entre hombres y mujeres, que lo único que ha promovido son políticas de discriminación, cuan lo menos, y de persecución, cuan lo mucho. Lo hemos visto con el nefasto e inmundo INADI y el Ministerio de las Mujeres, lo hemos visto con las listas negras y con la seguidilla de persecuciones a personas que se le oponían a su doctrina de odio en la sociedad. Que lo único que han sabido promover es la violencia, el caos. Eso no es el feminismo. Eso no es el feminismo que busca por la integración. Es el feminismo revanchista, es el feminismo que es hembrista, que dice, no, a mí no me dieron estas cosas, entonces yo ahora voy a tomar mi partido. Como también lo hacen, y lo vamos a ver más adelante, un sector antirracista que mira estas concepciones de una manera profundamente violenta. Y hoy en día no es un racismo al revés, no existe el racismo al revés, existe el racismo. Y después vos podés ver el racismo que uno tradicionalmente considera de blancos y negros, y el racismo también de negros y blancos, y hay racismos de todas las etnias. Te puedo asegurar que en China son también bastante supremacistas a veces con la raza asiática. Así que me parece que, y en la historia de la humanidad se han visto distintos tipos de creencias de superioridad en base a la etnia, al color de piel. Y a continuación un tema más profundo, que es el aborto. Una agenda profundamente asesina. Profundamente asesina y profundamente... Todo lo que dije, si el wokismo es una agenda asesina y que pudre las cabezas, esta hace las dos. Esta hace las dos. Genera personas desquiciadas que dicen, sí, yo me hice 5 abortos, ¿y qué? Sí, soy re feliz, me seguiré haciendo abortos y me ligaré las trompas y no sé qué. Listo, andá, no te reproduzcas más, flaca, dale. Podrite, porque son personas podridas de la cabeza. Pero ahora, lo que sí se ha visto, yo en su momento, como decía antes con lo del libro, yo en su momento dije, bueno, creo que esto es puede ser una solución, no lo comparto, pero es una solución quizás para que no estén estas muertas del aborto clandestino y no sé qué y no sé cuánto. Pero la realidad es que en todo eso siempre estuvo la pereza intelectual de la sociedad y de la política de buscar soluciones reales, de acompañar a los embarazos no deseados, a las madres que
no han tenido la educación sexual que necesitaban. Fomentar la educación sexual, la educación científica, pero no esto que hoy en día se ve en el mundo de utilizar al aborto como una medida, como una barrera protectora contra el embarazo, como si el embarazo aparte fuera el fin del mundo para una persona, para una mujer. E incluso llegué a cuestionarme un montón de cosas, incluso llegué a cuestionarme y plantearme en los casos más extremos, que uno siempre dice, bueno, uno podría llegar a entender hasta ahí. Yo creo que el aborto daña siempre más que lo que puede curar. No es una cura el aborto. No sana a nadie el aborto. Una persona que es abusada no va a estar mejor porque aborte a esa criatura. Esa criatura no tiene nada que ver, no tiene la culpa de lo que le haya pasado a la otra persona. En vez de fortalecer la ayuda psicológica, en vez de fortalecer las penas para los violadores, en vez de fortalecer todas las penas para los que atacan, violentan a mujeres, buscamos la solución de matar al que nada tiene que ver con lo que otros han hecho de él. ¿Qué tiene que ver una criatura? Conjunto de células, menos que humano. Discursos que recuerdan a la narrativa esclavista, a la narrativa de las distintas personas a lo largo de la humanidad, a la narrativa nazi, a la narrativa de distintas personas y grupos a lo largo de la historia de la humanidad que han intentado suprimir y desvalorizar el derecho a la vida. Y cuando uno empieza a desvalorizar el derecho a la vida, es una pendiente resbaladiza. Lo haces con el más indefenso, lo vas a hacer después con la eutanasia, con la muerte de tus padres, de tus abuelos, de quien sea. Porque no vas a buscar, ya no te importa que haya una posibilidad de que la otra persona viva. Ya no valoramos la vida. Ya no importa la vida. La vida vale la pena ser vivida. Y vale la pena intentar todos los esfuerzos para salvar a una persona, de lo que sea, porque hoy en día también se utiliza la eutanasia, por ejemplo, para matar a chicos que tienen depresión en el mundo. Empiezan primero con lo de tus abuelitos y que vos les vas a decidir cómo se tienen que morir, como si fueran un perrito. Mi abuelo no es un perro. Primer punto. Y segundo punto, no creo en que sea la solución la muerte para nada. No es la solución para los problemas de la vida. Los problemas de la vida tienen problemas más grandes. Y si alguien está pensando en que esa es la solución, esa persona tiene que buscar ayuda. Ayuda profesional, ayuda del conjunto de la sociedad. Estamos perdiendo la noción de integración de nuestra sociedad. El mayor valor de la sociedad, de tener una sociedad, de construir una sociedad, es integrar. Ese valor, esa palabra mágica, pero que es tan difícil de construir, se está perdiendo, se está diluyendo. Empieza a aparecer esta pelotudez de la inclusión. La inclusión no integra, la inclusión segrega, la inclusión discrimina, la inclusión divide, la inclusión violenta, la inclusión es enemiga del progreso social. Por eso digo que también este progresismo inútil de la humanidad en este momento no tiene nada que ver con lo que ha sido el progresismo, digamos, en algún momento del mundo. El progreso es, por ejemplo, el desarrollo económico, el crecimiento económico. Y muchos de los progresistas del mundo quieren más regulaciones y quieren más violaciones contra los derechos naturales. Entonces, ¿dónde están parados realmente los valores de la humanidad? Leo acá un poquito los comentarios. Gaby Sarti, que ya está conectado para dentro de un ratito sumarse a su espectacular columna, dice: ¿cómo dejaste de ser vegano? Ahora con quién hago una parrilla de seitán. Pobre Gaby, pobre toda la gente que me ha conocido y ha tenido que sufrir esa etapa de mi vida en algún momento. Bueno, cualquier actividad económica explotada en exceso tiene consecuencias tanto en la salud como en el medio ambiente. Ojo, en exceso, dice Eber Pastén, por supuesto, y hay que también siempre tener un criterio, pero los criterios que utilizan muchas veces son para atacar más a los países subdesarrollados que buscan el crecimiento económico. Es bueno proteger los recursos de cada país, pero sin caer en agendas. Los animales son personas no humanas. Muy bien lo que está diciendo acá AABH. No sé quién serás.
Y otros de los problemas que podemos ver también, el hedonismo sexual, la hipersexualización. Acá lo grafiqué un poquito con esta Six Sex de Argentina y con Miley Cyrus en el video de We Can't Stop y con la Bonnie Blue, la que quería que la violen a mansalva un montón de personas. Básicamente hablaba de un zoológico, no sé cómo era bien el término que utilizó, una cosa muy, muy sádica en la que quería que ella estar atada y que utilicen su cuerpo un montón de hombres, que se ufanó de que cogió con como 1000 personas en un día, una cosa así. Bueno, una persona muy podrida, en todo sentido, ya directamente también físico. Pero no tiene que ver solamente, acá estoy hablando de promotores, la promoción, digamos, a través de las artes, la promoción a través de la música, a través del espectáculo, a través del OnlyFans, de una cultura que cada vez hipersexualiza más a los seres humanos, que hace que niños sean adictos a la pornografía, que hace que niños se empiecen a hablar o cuestionarse su sexualidad antes de tiempo, que empiecen a explorarse sexualmente cuando deberían estar jugando, disfrutando su inocencia, disfrutando de ser niños. Eso es uno de los más grandes males que estamos viendo en la humanidad en este momento. Y podría seguir hablando, pero quiero seguir avanzando con estas temáticas. El antirracismo trucho New Age que tenemos también por aquí, con el señor, el asesino de los Boer, el que quiere matar a los colonos, a los ex colonos blancos de Sudáfrica, que ha tergiversado totalmente el mensaje antirracista de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica para convertirlo en un nuevo apartheid nacido del anterior. Una lógica de revanchismo, de venganza, de odio. El Black Lives Matter, que tanto ha destruido la sociedad norteamericana. Yo me acuerdo de los videos en 2020, cuando quemaban vivo a un indigente con su colchón en distintas ciudades, iban quemando todo por doquier, por todos lados. No les importaba nada, solo les importaba sembrar una retórica de narrativa de odio hacia el blanco por ser blanco. Y todo encima por un drogadicto que había choreado a otras personas, que había sido un criminal, que lo habían dejado libre varias veces. Y la gente tiene que tolerar esas cosas. Una cosa de locos. Obvio. La policía puede ser brutal, la policía puede también tener comportamientos racistas, y creo que los tiene en Estados Unidos, sobre todo es un país que tiene una problemática racista que ahora se acentúa porque ahora es de los dos lados. Ahora es más profunda, se profundiza más porque tiene el aval institucional de un montón de organizaciones. Black Lives Matter, la nueva religión que ha intentado instaurar los Estados Unidos para colonizar las mentes de las personas blancas para que sientan culpa por lo que hicieron sus antepasados hace 500 años, o por gente que ni siquiera ellos tienen relación directa, porque capaz son blancos pero son de otro país, y yo qué tengo que ver con lo que hizo el tipo que te secuestró, que te tuvo de esclavo a tu tío abuelo, tatarabuelo, y vos me estás haciendo a mí humillarme, arrodillarme, ponerme esposas, ponerme a llorar. Toda esa cosa desquiciada que se ha vivido también en la pandemia, el punto más álgido del wokismo, el punto más álgido de la ideología globalista, que lo único que quiere es dividir y desintegrar más al ser humano. Y nosotros en este programa justamente lo que queremos es fomentar la integración de las clases sociales, la integración de las etnias, la integración de las personas de diferentes orientaciones sexuales y credos, la paz. Un mundo libre, un mundo pro-occidente como lo hemos tenido por mucho tiempo. Todas estas ideologías que estoy mencionando son enemigas de ese mundo libre. Y por último llegamos al transexualismo, la ideología de género. Las infancias trans o infancias drag en el mundo, estas aberraciones que las hacen marchar al lado de tipos en pelotas, de tipos con barba, en pelotas, con todos sus pelos, sus genitales a flor de piel. Tipos que no tienen problema en ponerse a hacerse una felatio en el medio de las avenidas circundantes al Congreso, a la Plaza de los Dos Congresos. Se los digo porque yo lo viví, porque en algún momento alguna persona muy especial en sus pensamientos me dijo, ¿por qué no vas a una marcha y lo comprobás? Discúlpame. Yo, mirá, mi historia, yo soy bisexual. Ya lo hemos hablado varias veces en este programa.
soy bisexual, pero nunca me terminó de llamar las marchas. En algún momento quise y nunca pude, siempre prioricé otro tipo de cosas. Nunca prioricé esas marchas, y las únicas veces que fui me encontré con las cosas más turbias y perversas. Obviamente también había gente buena, probablemente en esas marchas, pero creo que se han pasado 20.000 pueblos en la forma en la que ya no celebran la diversidad, no celebran el orgullo de ser quien son en libertad, sino que están celebrando ya no sé, el poder andar un día en pelotas en la calle sin que nadie les diga nada. Una degeneración constante en la que ya la gente que vive en esos lugares no tiene derecho a vivir donde están. A ver, con ese relato destructivo, barato del aborto, dejaron de lado la responsabilidad. Cuidarse y que te respeten es lo esencial. Totalmente, Ever, totalmente. Totalmente. En síntesis, y para ir cerrando con todo esto, nos propusieron soluciones que parecían mágicas para todos estos temas, pero todos estos temas, todos estos problemas que nos planteó el marxismo cultural no hicieron nada más que incrementar. Desde que apareció el feminismo hubieron más muertes por violencia machista, como le dicen, como la tipifican. Desde que apareció el movimiento LGBT hay más crímenes de odio en algunos casos. ¿Eso es a lo que queremos ir? Yo creo que hay que empezar a pensar el día después del woke, que es para lo que trajimos esta editorial. Y acá ya podemos prescindir de esta imagen, por lo menos. Yo creo que hay que pasar de la deconstrucción de los marxistas que querían que tiremos todo abajo a la reconstrucción de la sociedad post-woke. En un punto uno podría empezar a pensar en torno a estas distintas temáticas. Ambientalismo, ¿se puede conciliar el cuidado del medio ambiente con el desarrollo industrial capitalista? Sí, se puede. Pero hay que correr la ideología con la que quieren que los países pobres sigan siendo más pobres. Veganismo. ¿Se puede fomentar una agricultura y ganadería sostenible con el medio ambiente y también prácticas éticas para ver que no se haga tanto maltrato animal? También hablando del veganismo en lo amplio, digamos, o sea, en cuanto a lo que es el maltrato animal en carreras callejeras, en un montón de cosas que son completamente innecesarias, digamos. Se puede repensar incluso los zoológicos, los circos, como había en su momento. Sí se puede repensar para no generar esas torturas, realmente torturas. Pero también hay que empezar a ver cómo en el fondo la ganadería y la agricultura que el campo practica ya hoy en día puede respetar los ciclos de la tierra, ya lo hace. Por eso esos colapsos que todo el tiempo anuncian que van a venir dentro de no sé cuánto tiempo, nunca llegan. Jamás llegan. En cuanto al feminismo, yo creo que tenemos que empezar a reconciliar al hombre y a la mujer en la búsqueda de la justicia por las víctimas, no silenciar nunca más a las personas víctimas de violencia doméstica. El caso Cecilia Cherdowski, por ejemplo, no solo unió a toda una provincia, sino a todo un país. El clan de Locena, Capitanich, estos socialistas, peronistas, kirchneristas, que lo único que han hecho es hacerle daño a esa provincia y que por último, como último clavo en su cajón, se llevaron esta tragedia de esta chica a la que uno del clan de ellos, de su clan criminal, de los clanes criminales, de familias criminales de la Argentina, decidió descuartizar, asesinar, torturar. Pero el colectivo Ni Una Menos de hoy en día, el histórico, porque es el que se formó desde ese principio, jamás estuvo en ese reclamo. Como no estuvo ante muchas de las tantas mujeres que necesitaban ayuda pero que no respondían a sus intereses políticos, como no estuvieron para defender a las víctimas de Alperovich o de Espinosa, por ejemplo. Pero más allá de eso, yo creo que la narrativa es también un problema. Basta de odio, basta de división de género.
El aborto, bueno, yo creo que hay una cuestión bastante sencilla. El aborto es un mal para todos los países en los que está. El aborto hay que derogarlo en su totalidad. Le hizo demasiado daño a la mujer y a las sociedades en las que se ha impartido. Está generando un genocidio, el de los genocidios más grandes que han habido en la historia de la humanidad. Es inmoral. Y está favoreciendo políticas antinatalistas de personas que lo único que quieren es que hayan menos seres humanos o menos personas occidentales con la idiosincrasia occidental, porque quieren que vengan otros a reemplazarlos en sus países. Pero ahí también hay otra parte. Los que estamos del otro lado nos tenemos que poner las pilas, porque hay muchos que hablan mucho de esto, pero después no quieren formar una familia. ¿Dónde están los hijos de muchas de las personas que hablan sobre que hay que repoblar el mundo, sobre hay que ir contra el antinatalismo? Yo los quiero ver teniendo hijos. Porque al final parece que están teniendo la misma concepción que el mismo feminismo tenía. De me voy a hacer la realización personal y no podemos nunca tener en algún momento un hijo. O el hijo es que, no sé, parece una maldición que no lo tienen, no sé. Y ni hablar los que ni siquiera se han casado o se casan o no se quieren casar, o la gente que le tiene miedo al compromiso en la actualidad. Eso también es un problema. Por más de que se pinten de aliados, son un problema para ellos mismos y para el resto. Tienen que empezar a pensar en que lo que están haciendo, tienen que empezar a cambiar el mindset. Antes la gente se la jugaba, se casaba, se comprometía, soñaba con construir una familia, un proyecto. Bien, yo no tuve la suerte otras veces quizás en mi historia sexoafectiva de tener una persona como la que tengo en este momento al lado. Pero yo siempre que encaré una relación, siempre la encaré pensando, con esta persona voy a construir algo. Quizás me encontré con gente más inmadura o con menos capacidad de poder construir algo. Está bien, cada uno hace su camino. Pero es la mentalidad con la que vos iniciás un vínculo, con la que vos pensás al amor, la que hace que vos no solo seas alguien realizado, porque yo creo que una de las cosas más importantes en la vida es casarse, es tener hijos, es formar una familia. Es la más importante. Lo más importante en la vida es construir una familia. Entonces se trata también de esa mentalidad. El hedonismo sexual, bueno, ya sabemos, hay que empezar a cortar con todo esto. Hay que promover, no te digo una vida de castidad, porque me parece que la actualidad es bastante difícil, pero sí un respeto por el acto sexual. No de esta adicción al sexo, a que todo el tiempo tiene que haber una connotación. ¿Viste? Cuando el mundo del sexo era tabú y la gente era más recatada, más ordenada, más pudorosa con esas cosas. Y ahora todo el mundo habla así, y me agarró acá, y me sacudió acá, y me revolvió para acá. ¿Y qué me importa tu vida? ¿Qué me importa cómo te meten la poronga y cómo te la sacan, pelotudo? Dios mío, tanto que hablaban recién de Martín Sirio. Bueno, qué sé yo, otra parte del problema. Antirracismo trucho New Age, que lo estuvimos tocando hace un ratito también. Yo creo que hay que volver a la integración entre etnias en el crisol de razas. Hoy los crisoles están destruidos por completo. Porque, ¿qué era el crisol de razas? El crisol de razas era una sociedad que se constituyó a sí misma con influencias de distintos otros pueblos y comunidades, que podían seguir guardando alguna parte de sus tradiciones y costumbres, pero que no era su identidad. Su identidad era la identidad global, lo mancomunado. Se perdió el sentido de la mancomunidad, se perdió el sentido de la comunidad organizada, término que muchos peronistas han utilizado, sí, pero término que es un término de la humanidad. Las sociedades complejas que hemos llegado a consagrar, las sociedades que queremos conseguir, son sociedades en las que hay una comunidad que se organiza. Después, ese término lo pueden prostituir o lo pueden utilizar para otras cosas, otras personas, pero ustedes saben de lo que estamos hablando.
Y entonces este antirracismo trucho New Age que mencionábamos recién, entonces volver a la integración, volver al crisol de razas, al crisol de etnias, estos crisoles que han sido destruidos por completo, porque en los países crisol de razas se requiere de a poco a poco empiezan a destruir la identidad colectiva, lo que mencionábamos recién, que superaba en su momento esta identidad colectiva las diferencias de distintas comunidades. Acá todavía no pudieron tanto. Han querido meter en algún momento elementos de empezar a hablar de un afroargentinismo y no sé cuántas pelotudeces más. No han podido tanto. No han podido tanto. Vemos lo que pasa con la RAM y los mapuches y la embajada británica. Acá no somos boludos, acá no comemos vidrio. Pero empiezan de a poco. Y el punto más importante, yo creo, porque es una cuestión bastante fuerte, creo, que es el transexualismo, la ideología de género. Al transexualismo, a la ideología de género, hay que atacarla de raíz. No puede seguir existiendo en la faz de la Tierra algo que niega a los seres humanos en su realidad, algo que persigue a las personas que no compran el dogma, que no compran la doctrina secular de esta nueva religión oficial del globalismo, del progresismo. Hay que cerrar todas las clínicas de hormonización del Estado. El gobernador Kicillof, que aumentó tremenda cantidad, la cantidad de centros de hormonización en la provincia de Buenos Aires. Hay que cerrar todos los programas del Estado para transicionar a adolescentes. Hay que prohibir legalmente todo tipo de tratamiento social, hormonal o de intervenciones quirúrgicas contra menores, porque constituyen en este momento de la humanidad las nuevas terapias de conversión homosexual. Hay un grupo que está queriendo convertir a chicos que probablemente son autistas, son homosexuales. Lo digo porque muchas de las estadísticas hablan de eso. Muchos son homosexuales, muchos son autistas, muchos son las dos, y no los dejan explorar su vida y les inculcan una ideología que los va a destruir por dentro y que está destruyendo a mucha gente por dentro. Y hay que empezar a considerar una realidad básica, que hay solamente dos sexos, dos géneros, y el resto son intervenciones, invenciones que todo el mundo está libre de tener, pero que no puede forzar a la sociedad entera a revalidar. La locura de la autopercepción y de la reafirmación de género lo único que hizo es hacer que personas con verdaderos problemas no pudieran trabajar sus heridas y sanarlas. Y lo digo porque lo sé, porque les dijeron que todo iba a estar bien en ellos. Lo he vivido en carne propia con conocidos, que iba a estar todo bien en ellos y que deberían seguir esos procedimientos que los iba a hacer sentir bien, los iba a afirmar en su género real, el autopercibido, el de su cabeza. Y la vasta realidad en el mundo es que han arruinado generaciones enteras. ¿Y quieren seguir arruinando más vidas como lo venían haciendo? Bueno, sigamos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora. El DNI en este momento ya no refleja la realidad. El DNI debería reflejar el sexo y no se puede estar cambiando las partidas de nacimiento de esta manera. Que de repente cuando nació es lo que se autopercibe. Encima, incluso dentro de la propia concepción es una locura lo que tenemos como ley de identidad de género en este momento. Para aquellos que quieren realizar una transición estética, senos, zonas íntimas, hormonas, cirugías faciales y demás, primero que esperen a la mayoría de edad. Después van a necesitar contar con varios chequeos psicológicos previos que avalen la necesidad o no de estos tratamientos para determinados casos. Reforzar las redes de contención y de acompañamiento para que estas personas puedan amarse a sí mismas. Probar otras terapias alternativas a la doctrina oficial de la Gestapo, LGBTQIQWERTY más Toilette, que puede posibilitar reafirmar realmente a la persona en su realidad, como se hace con las personas que tienen trastornos alimenticios, donde no queremos acomodar nuestra realidad a ellos, sino que puedan trabajar sus traumas y puedan ir sanándolos, y sé de gente que los ha podido ir trabajando y a nadie se lo acusa de anorexicofóbico, bulimicofóbico por afirmar la realidad, y el que dice eso dice, esta persona probablemente o negocia con la bulimia y la anorexia, o es una persona que está mal de la cabeza también. La dismorfia corporal y la disforia de género deben ser tratadas con el respeto que merecen. Pero esta ley de identidad de género que nos ha legado el kirchnerismo, que nos ha legado el progresismo y el wokismo,
No ha hecho nada más que arruinar vidas. Y para ir cerrando, también otro tema de los más interesantes, la homosexualidad. Yo creo que ahí también es otro tema que hay que favorecer, la integración, volver a la concepción del cuidado también de la persona. No es que porque sos homosexual entonces tenés que vivir una vida de promiscuidad, de cuánta joda loca y que todo está bien, porque después te puedes empastillar y drogarte con caramelitos que son la PrEP y que ahora están llorando que no se los van a pagar papi o mami Estado. Déjense de joder. Empiecen a cuidar realmente sus cuerpos, como templos que son. Lo que pasa es que cuando vos no considerás que tu cuerpo es un templo de Dios, cuando no considerás que tu cuerpo es un templo de Dios, ¿cómo se te puede pedir que vos lo cuides? Que no te drogues, que no te metas cuanta pelotudez en la cabeza se te ocurre, que no te encuentres con todas las personas habidas y por haber. Bueno, después me parece que no están en duda para nada la igualdad de derechos. A ver, yo personalmente derogaría el nombre matrimonio no solo del igualitario, sino del trámite civil de unión. Y lo digo siendo una persona que se va a tener un matrimonio dentro de poco porque legalmente todavía sigue llamándose así. Pero para mí se debería llamar unión civil en todos los casos civiles. O sea, para parejas hetero y parejas homosexuales. O sea, no, el matrimonio es una institución de la Iglesia Católica, punto. Todo lo demás son uniones cósmicas, uniones civiles y demás. Matrimonio es una institución cristiana. Y San se acabó. Hay heterosexuales, hay homosexuales, hay bisexuales, y las 20 trillones de identidades son una necesidad patológica de clasificar todo innecesariamente. La base es simplemente que hay dos géneros, que hay posibilidad de que te guste uno o el otro, o que te gusten los dos. Punto. Ya está. Se terminó la historia, como dirían por ahí. En síntesis, lo que propongo para el día después del woke es que volvamos a las bases. En síntesis, y como tenemos en la imagen siguiente, Dios, patria y familia. Dios en el medio y en el centro de todo, patria y familia, como corolarios y como fortaleza de lo que puede sacar a Occidente del berenjenal en el que nos metió el progresismo hasta ahora. Lo vamos a desarrollar, esa parte, el programa que viene. Y nos vamos a ir a una pequeña pausa para pasarnos al otro lado del mundo y para hablar sobre el otro lado del mundo con nuestro propagandista de Occidente, Gabriel Sarti. Buenas, Gaby. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Perdón la tardanza, estuvimos después de un día, como te dije, con unos problemas técnicos y encima que teníamos una editorial. Ya entramos en la etapa de los últimos programas del año, Gaby. Así parece. Así parece, sí. Fin de año en Sijuro. Se viene con cosas interesantes. Vos estás planteando cosas interesantes para hoy y para lo que se viene. ¿Cómo te sentís para esta etapa? Bueno, comiendo polvorones y turrones. Y bueno, sí, vamos a terminar el último programa y todos juntos cantando villancicos. Gaby, sí. Se ha hablado mucho, yo desde chico justamente, yo soy generación Z, yo soy hijo del 2001, y yo leía las revistas tipo La Genios, La Villiquen y veía, te ponían ahí, ya desde ahí yo encontré el concepto generación Z, es la primera vez que lo vi, una vez leyendo una de esas revistas. Esa es la generación Z, la generación que viene a cambiar el mundo, la generación que va a transformar la realidad. Bueno, acá estuvimos viendo que algunos... Eso lo vienen diciendo desde hace rato, ¿eh? Claro, con todas las sí. Bueno, y uno viste que al principio se siente importante, dice, mi generación va a ser, ¿qué va a ser? Y terminan o haciendo las mismas mierdas, perpetuando mierdas peores incluso, como todo el wokeismo y progresismo que vimos recién, que hablamos recién. Y también a veces pueden dar lugar a transformaciones interesantes en países que están cooptados por mafias, por lugares podridos, que son una cosa que, viste, como decimos una vez, el iceberg cada vez se pone peor y peor y peor cuando vas viendo más abajo. ¿Qué es lo que está pasando en México con la generación Z, Gaby? Sí, bueno, primero, antes de arrancar, quisiera decirte que yo, que soy millennial, nuestra generación tuvimos un comercial de Movistar muy famoso, que éramos la generación que venía a cambiarlo todo, que venía a usar el celular, es muy famoso ese comercial.
Y bueno, lo que salió es lo que salió. Lo que se Pero pudo. bueno, con respecto a lo que vamos a hablar hoy es, bueno, yo te había mencionado, la generación Z sale a la calle, ¿no? Sí. Todo esto empieza, o por lo menos entramos en este tema con las protestas, la protesta, pues fue una, que ocurrió este sábado en la capital de México, en el Zócalo capitalino, la Plaza Central, ¿no? Una protesta masiva, una protesta masiva a raíz de el asesinato del alcalde Carlos Manzo, estoy leyendo porque no los nombres, de la ciudad de Uruapan, ¿no? Eso es en el estado de Michoacán. Fue asesinado un alcalde que venía denunciando el poder de los carteles narcos en México y la complicidad de toda la élite política con, valga la redundancia, los narcos, es asesinado por los narcos, ¿no? Entonces, bueno, eso generó un montón de indignación, ¿no? Que se monta encima de un montón de problemas que viene atravesando ese país, y este sábado hubo una protesta, que acá tenemos la foto, muy importante, encabezada principalmente por la generación Z, ¿no? Y a priori uno podría pensar que, bueno, esto es un problema de México, de los problemas del narco principalmente, y también de una juventud que se siente muy frustrada ante las expectativas de su futuro, ¿no? Se sienten que no hay posibilidad de proyectarse hacia adelante. Sin embargo, si nos alejamos un poquito de lo que está de esta protesta concreta que ocurrió el sábado, de repente lo que nos encontramos es con un panorama en donde en toda la periferia global, ¿no? Estamos hablando de países que no se encuentran ni en Europa, ni en América del Norte, no son los principales, no es Japón, no es Australia, etcétera. Vemos a la generación tuya, la generación Z, saliendo en protestas masivas, reclamando las mismas cosas. O sea, reclamando una falta de futuro, diciendo que los salarios no alcanzan, que no hay empleo, y básicamente con una enorme frustración de lo que se espera para adelante. Y una cosa muy curiosa, y que da cuenta de que no son simples protestas, no son protestas de la CGT, ¿no? Sino que forman como un cuerpo unificado, es que todas ellas toman elementos de la cultura popular, que es global ya a día de hoy, como por ejemplo, mira, tengo el Jolly Roger del manga One Piece, ¿no? Que es esta calavera con sombrerito. One Piece es un manga, un anime, una serie muy famosa, y que ha sido utilizado en todas las protestas. Mira, la primera foto era de México, la segunda es de Nepal. Esta que estamos viendo, bueno, la que estábamos viendo antes, estoy mareando al pobre productor. Esta es de Indonesia, y después tenemos Madagascar y Marruecos, ¿no? Esto es en Madagascar, y la que le sigue es Marruecos, y vos ves que en todas aparece esta bandera como símbolo de resistencia, ¿no? ¿Y por qué es eso? Acá hay varias cosas muy curiosas en relación a esto. Fíjate que en todos lados lo que reclaman es más o menos lo mismo. O sea, en cada una de estas protestas, porque han sido en un montón de países. Mira, tuviste en Bangladesh, o sea, ahora tuvimos la de México, ¿no? Pero tuvimos en Bangladesh el año pasado. Este año tuvimos Indonesia, en donde asaltaron un parlamento, lo prendieron fuego y después se metieron en la casa de un parlamentario, que le saquearon la casa, incluso encontraron una armadura de Iron Man en su casa, se la desvalijaron por completo. En Nepal, que prendieron fuego también el parlamento y prendieron fuego la casa del primer ministro con la esposa adentro, quien falleció a raíz de eso, y por poco linchan al ministro de Economía. Pero además hubo protestas en Serbia, hubo en el 2022 en Sri Lanka,
También hubo ahora, hace no mucho, en el mes de septiembre, protestas también de la juventud en Marruecos, en Madagascar. Con lo cual lo que vemos, insisto, es la generación Z en la periferia protestando. Siempre hay un disparador que varía un montón. En México fue el asesinato de este alcalde, en Marruecos fue la muerte de 8 mujeres en de 8 embarazadas en un centro médico porque las atendieron fatal, porque la salud es un desastre en Marruecos. En Bangladesh fue por un sistema de cupos para entrar a, ¿cómo se llama?, a los puestos del Estado, a los empleos públicos. En Indonesia fue porque se aumentaron los salarios, los legisladores. En cada uno de los países el disparador cambia, pero en todos ellos lo que se comparte es la sensación de frustración por parte de la juventud hacia el futuro. Y en esto creo que hay varias cosas que son muy interesantes para reflexionar, ¿no? Igual te hago una salvedad antes de que pases a lo que ibas a decir. Digo, es interesante esto que vos decías hace un rato de esto se da desde la periferia. Esto se da en países, no en los países primermundistas, se da en los países en vías de desarrollo o completamente subdesarrollados. O sea, eso es lo que también llama mucho la atención. No son los chalecos amarillos, no son las protestas en Canadá o en Inglaterra, son protestas de países pobres, de los famosos, como diría Donald Trump en otro momento, de los famosos shithole countries. O sea, los que están teniendo estas protestas. No sé, me llama la atención cómo es que empieza ahí. Fíjate, y acá hay una cosa que por lo menos no tengo la respuesta, pero ciertamente me invita a pensar, ¿no? Y les arrojo la pregunta a ustedes, a ver si se le encuentra la respuesta en sus casas, que es la siguiente, ¿no? Acá en Europa y en América del Norte, Estados Unidos y Trump y demás, está muy instalado este discurso de la reindustrialización, ¿no? De que gran parte del la decadencia de Occidente y América, de Estados Unidos, etcétera, se debe en gran medida a esta deslocalización de las industrias que se han ido a los países del tercer mundo producto de la globalización, ¿no? Y por eso tenemos toda esa cuestión de el globalismo, etcétera. Y como consecuencia, las propuestas de reindustrialización. Estos países en donde están ocurriendo estas protestas son precisamente los países que en teoría han sido los grandes beneficiados de la globalización y la deslocalización de la industria de Europa y Estados Unidos hacia ese tercer mundo. O sea, hoy, si vos vas, por ejemplo, acá a una tienda en Zara en España y probablemente en el resto de Europa pase algo muy parecido, y vos ves dónde está hecho la ropa, dice Marruecos. Y si no, es en Bangladesh. Entonces, todos estos países donde se están dando estas protestas son países que en los últimos años se han industrializado un montón y han visto su calidad de vida mejorar, y sin embargo, lo que estamos viendo es que esa industrialización que nosotros anhelamos recuperar no ha evitado que su juventud se sienta igual de frustrada que la que está acá en Europa, en América del Norte y en Latinoamérica, ¿no? Lo cual, por lo menos a mí me invita a cuestionarme, yo siendo una persona que creía en esa, o que creo, ¿no?, que es importante que en Europa y que en Occidente se vuelva a traer por lo menos cierta industria, me pone en cuestionamiento ese planteo, ¿no? Porque vemos lo que está pasando allá y uno dice, che, pero al final no pareciera estar resolviendo los problemas que nosotros creeríamos que resolvería. Eso como primer cuestión. Pará, y ahí te hago una salvedad, porque con Franco, por ejemplo, a veces hablamos, algunas veces, que él dice, hay que ver quién se anima realmente, cuando hablan tanto de industrialización, a tener los salarios competitivos que hay que tener para la industrialización que quieren. A mansalva, con todas las industrias pesadas y demás. Y yo creo que hay un factor muy interesante, no sé si también lo vas a tocar o demás, pero digo, creo que hay un factor interesante que es el crecimiento cada vez más descomunal de la industrialización en China. China se ha hecho de una industrialización que ellos la pueden más o menos manejar, digamos, con su gente, su sociedad es bastante dócil a los salarios de las industrias que requiere la mayoría del mundo. Y sin embargo, ahora que otros países también empiezan a intentar competir con China, se les hace muy difícil competir con ese mismo estándar y calidad de vida.
Como que también es una A ver, parte interesante. Yo te digo una cosa, todos estos países que te mencioné antes, si querés acá Madagascar concretamente, pero Indonesia, Marruecos, Nepal tiene su industria, Bangladesh, o sea, son todos países que se han industrializado un montón y que en muchos sectores han desplazado a China. O sea, en el sector de textiles, Bangladesh y Marruecos ya desplazaron a China. Podríamos decir que están en ese proceso de evolución industrial, etcétera, que Occidente hizo hace un montón, pero a lo que voy es que la narrativa de reindustrialización suele partir de la idea de que los problemas de falta de empleo y bajos salarios que hay en Occidente se va a resolver por esa vía y por extensión la conflictividad que existe va a desaparecer. Y es al revés. Es que los países que se han industrializado tienen esa conflictividad, pero eso es una cuestión que dejo ahí y que cada uno después pensará en su casa. Lo que sí creo es que uno a priori puede pensar que, bueno, esto es una ola, ¿no? Porque son países en su mayoría profundamente autoritarios, ¿no? O sea, Marruecos es una monarquía muy jodida, Nepal, Nepal, la democracia en Nepal, en Indonesia, en Bangladesh son bastante pobres, incluso en Bangladesh la represión que se dio a raíz de estas protestas fue tan brutal que la presidenta renunció y el día de ayer fue juzgada y condenada a muerte por las personas que fueron que fueron asesinadas durante la represión. Ay, qué lindo sería tener algo así acá en este país. Por favor. O sea, son países que tienen serios problemas, a diferencia de los nuestros, serios problemas de participación ciudadana. Sin embargo, a mí me parece que el trasfondo de esto y las protestas que estamos viendo en esta década no son un hecho aislado o una cosa concreta de la periferia, sino una extensión o el nuevo capítulo de un proceso más amplio que estamos viendo desde hace década y media, si se quiere. Yo en una columna hace ya tiempo hablé de una tesis, de una teoría que se llamaba el interregno, que planteaba de que la crisis del 2008 marcó el fin o el inicio del fin del mundo en el que vos y yo, y creo que la gran mayoría nacimos y nos hemos criado, que es el del consenso y orden global, pero también ideológico de la posguerra, ¿no? Ese que nace después de 1945 y que la crisis del 2008 da por traste eso y estamos en un periodo en donde ese mundo no termina de morir y el que va a venir a sustituirlo no termina de nacer. Inmediatamente eso, y es muy curioso porque nos olvidamos, yo cuando estaba haciendo esta investigación redescubrí cosas que había leído y me había interiorizado y demás. Claro. Inmediatamente de la crisis del 2008 vino las protestas del movimiento Ocupa, no confundir con el movimiento Ocupa con cada España, que son estos que invaden castas, no. En realidad el Occupy Wall Street, Movement, que nació, claro, aquí están las fotos, muchas gracias, que nació como respuesta a los rescates bancarios que los gobiernos de Europa, Estados Unidos y distintos países hicieron, ¿no? O sea, rescataban bancos, pero si vos tenías una deuda y no podías pagarla, jódete. Y mucha gente se sintió profundamente indignada, ¿no? Y en aquel entonces los que protestaron fueron los jóvenes millennials que se sentían desencantados y sin futuro y que se conectaban a través de las redes sociales y era una cosa horizontal y no vertical y no la lucha lo hacían contra la a través de casta, partidos, etcétera. La lucha contra la casta y Podemos y Pablo Iglesias. Sí, por supuesto. De ahí nació un montón de cosas, entre ellos el movimiento woke del que estuviste hablando hoy, largo y tendido. Pero a lo que voy es que ese movimiento nació de la misma manera que está ocurriendo las protestas hoy en toda esta periferia global. Pero inmediatamente después y de manera incluso paralela de este movimiento de Ocupa o Occupy Movement, que se dio no solo en Estados Unidos, sino que en toda Europa hubo porque sobre todo lo que hacían era acampadas frente a los parlamentos, a los bancos. Te freno 2 segundos porque acá decí Occupy, por favor, porque cada vez que decís Ocupa se me viene un grone, pero del kirchnerismo agarrate diciendo, gato, salí de acá con la yuta, te mato. No puedo. Por favor. Sí, a mí me pasaba lo mismo. Cuando este movimiento Occupy Movement se da,
se caracterizaba por hacer sentadas y acampes frente a los parlamentos y, por ejemplo, en Berlín, frente al Reichstag, Bundestag, ya Reichstag no, Bundestag, en el año 2010 hubo un acampe de 7.000 personas, o sea, unas cosas enormes, pero enormes y súper masivas. Se dio en Inglaterra, se dio en Francia, se dio acá en España, y de manera paralela ocurrió la Primavera Árabe, que también fue un movimiento de jóvenes que se sentían frustrados en sus respectivos países por la falta de democracia y por la falta de oportunidades. Y bueno, eso también derivó en lo que derivó la guerra civil siria, la guerra civil libia, ISIS, etc. Pero lo que trato de decir con todo esto es que me parece que esto que estamos viendo hoy, con estas protestas denominadas manifestaciones de la generación Z, tanto en México como en Indonesia, en Bangladesh y en tantos otros lugares de la periferia, no es más que un nuevo capítulo de toda esta serie de protestas que hemos visto una tras de otra desde la crisis del 2008 hasta la fecha. Y ahora ahí yo lo que me pregunto es, ¿es un capítulo más? Ok. Pero hay dos generaciones en el medio. O sea, vos me decís, una era los millennials, ahora los generación Z. Pero también hay una cosa como de coordinación. Digo, ¿hay algún efecto? O sea, o uno podría llegar a pensar eso. Entonces yo me pregunto justamente, ¿hay algo en lo que uno podría pensar que estos movimientos, como el Occupy en su momento, y ahora la generación Z, tienen algún elemento de coordinación, tienen un elemento que los una con un nexo común entre todos estos países, que los promueve, que los impulsa a hacer estas protestas? Hay financistas, hay gente que uno pueda decir para dónde quieren llevar al mundo, la gente que los lleva a todo esto, o es algo más tipo Anonymous y que la gente va surgiendo espontáneamente en los lugares y usan la misma bandera. A ver, yo soy de la idea, después habrá gente que crea lo que quiera creer, que son cosas que ocurren de manera, los famosos grassroots, ¿no? Movimientos de base, que después son cooptados. En el caso, por ejemplo, de España, fue cooptado por Podemos, pero el movimiento original, eso de que tomaron la Puerta del Sol y demás, fue un movimiento de base, que reclamaban cuestiones muy concretas, ¿no? Precisamente el rescate de bancos, etc. Veremos en qué deriva las protestas de esta nueva generación, de esta nueva cohorte de jóvenes, ahora generación Z. Lo que sí creo y me parece súper interesante en relación a esto es que en última instancia lo que estamos viendo es una lucha con todas estas protestas, y que también se vio en las protestas de Occupy Movement y de la generación de los millennials, es que hay una lucha entre, si se quiere, un mundo digital que están haciendo pero que todavía no sabe hacia dónde quiere disparar, y un mundo analógico que está muriendo pero no quiere irse del todo, que todavía no quiere irse, ¿no? Y acá tenés estas luchas, o sea, la clase dirigente de todos los países que mencioné, Indonesia, Nepal, Madagascar, Marruecos, México, etcétera, forma parte de una mentalidad, una cosmovisión y una forma de entender el mundo analógica, previa, televisión, diario, etcétera. Y quienes están protestando en todos estos países son jóvenes que entienden el mundo, incluso lo perciben, lo sienten, o sea, incluso a nivel emocional, de una manera completamente distinta, porque están atravesados por la revolución digital. Y es que, y ya con esto si querés cierro, la revolución digital, que hoy ya la tenemos tan a priori interiorizada, porque bueno, internet lo tenemos en el bolsillo con nuestro celular 24 horas, este programa sale por internet y demás, es un fenómeno tan disruptivo que todavía no somos conscientes de lo enorme que está haciendo en la vida de absolutamente todos, ¿no? Creo que ese es el key de la cuestión de lo que estamos viendo. O sea, esa revolución, la revolución digital ha dado inicio a un montón de procesos sociales gigantescos que primero se manifestó en Occidente con el movimiento Occupy Movement, después con la Primavera Árabe, y ahora está llegando a la periferia con todas estas revueltas, ¿no? Pero lo que me parece que en última instancia lo que hay es esta lucha entre generaciones digitales con una forma de pensar, con una mentalidad completamente distinta, versus
gente con mentalidad analógica, que tenemos otra cosa completamente distinta. A mí... Y lo que tenemos es esto. Sí, sí, lo único que me preocupa, digamos, en cierta manera es la falta de núcleo ideológico, idiosincrático entre quizás todas estas cosas, porque es como que ya después cualquiera se puede montar encima de esto, como vos dijiste con lo de Pablo Iglesias o Podemos. O sea, ponele, ahora van contra Sheinbaum. ¿Y quién dice que un día viene alguien y se quiere montar sobre una parte de los que salen de la generación Z que van contra Sheinbaum, pero quiere apuntar más hacia el socialismo? Pero socialismo sin narcos, que me parece muy difícil, sobre todo para la realidad de México y la realidad de la región en Latinoamérica. El socialismo y el narco van muy de la mano. Pero bueno, creo que es interesante como fenómeno, digamos. Sí, sin lugar a dudas. O sea, es cierto lo que vos decís, no hay una causa ideológica, es simplemente la manifestación de una frustración y como mucho demandas políticas como muy concretas. Por ejemplo, en el caso de Marruecos, que se deje de gastar dinero. No sé si saben, pero el Mundial del 2030 se va a jugar de manera conjunta entre Portugal, España y Marruecos. Son los 3 países anfitriones. Y Marruecos está invirtiendo una millonada de plata en hacer los estadios, los trenes, los hoteles, etcétera. Entonces, una de las demandas de los manifestantes de Marruecos era que se deje de invertir en eso y que se invierta en educación precisamente para que no mueran, claro. Para que no se repitan casos como el de la muerte de estas 8 mujeres en esta sala de maternidad, ¿no? Que fallecieron. Cosas como muy concretas, pero no hay nada ideológico y probablemente eso termine siendo cooptado por grupos políticos o ideológicos. Eso es inevitable, eso pasa siempre. Sí. Veremos qué son. Bueno, Gaby, ha sido excelente tenerte el día de hoy para ahondar desde otra manera en esta temática, porque creo que, si bien, bueno, en el caso de México quizás hay un poquito más de matiz en contra de Sheinbaum, en contra del narcosocialismo, porque ya hay un hartazgo también de la corporación política, pero también en particular de los que decían que venían a cambiar la alianza entre la política y el Estado, e hicieron un narcoestado mucho peor que el que ya existía antes con el PRI, que existía antes con la derecha mexicana. Y encima le sumaron socialismo, o sea, sumaron cada vez más miseria y más entrega al narcotráfico y al crimen organizado en general. Pero, en general, igual es interesante ver cómo empiezan a surgir estos movimientos en capas en distintas partes del mundo. Bueno, también para ir llegando también a conclusiones en la columna tuya. Lo hablábamos antes en la apertura, en tu columna, en la columna de Timba. Queremos ir llegando a conclusiones de por qué llegamos hasta acá, por qué llegamos a estas columnas, por qué llegamos a estos pensamientos, por qué llegamos a estas realidades. Y bueno, hacia allá vamos, de a poquito. Se nos acerca el fin de este 2025 de Sijuro, el primer año de Sijuro en Ahí en Vivo. Perfecto, sí, por supuesto. Por supuesto. Lo un abrazo en profundidad en el último programa. Sí, vamos a volver en algunas cosas de esto y veremos con qué nos sorprendés la próxima. Me parece que es algo que yo creo que toqué un poquitito hoy en la columna de hoy. Hoy hablé de reemplazo, así que veremos por dónde podemos ir y lo dejamos para que la gente lo piense. Nos vemos el martes que viene con más Sijuro, nos vemos con la Cruzada con el Mundo, nos vemos con la apertura de sesiones y con la Timba Real, que hoy Franquito no lo pudimos tener lamentablemente. Se nos tuvo que ir, tuvo algunos problemitas ahí técnicos para conectarse. Pero bueno, seguimos para adelante. Para la